Hermanos, ahora sí, ya con sus Biblias, con la libreta, con el corazón dispuesto, es necesario, es preciso que podamos entrar ya al capítulo número 2 de Hermenéutica, siempre con un corazón muy contento de poder estar compartiendo con ustedes, de poder tener también esta relación, aunque es a la distancia y es por medio de las redes sociales. No crean que no leemos sus comentarios, siempre los estamos leyendo, los comentarios que hacen durante el estudio. Yo aquí los tengo también en vivo. Así que, bueno, quiero pedir también su intervención, su participación, que ahí vayan escribiendo sus puntos de vista. Si tienen alguna duda, pues también sería bueno, si es posible, ¿verdad? Y si nos da el tiempo, poderlas ir contestando. Hay que aprovechar, hermanos, las redes sociales, hay que aprovechar que se están tomando el tiempo también, y aunque no los puedo ver de manera directa, bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a entrar al capítulo número 2 de esta hermosa materia que se llama la hermenéutica. La definimos desde un principio, si tú te vas conectando. La hermenéutica es el estudio metódico de principios y reglas cuya meta es la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. La intención que tenemos, ¿verdad?, como pastores y como iglesia, es poder darte todas las herramientas, poder brindarte estos principios, todas las reglas cuya meta, ¿verdad?, te van a ayudar a poder darle una correcta interpretación a las Sagradas Escrituras. Quiero comenzar con una historia que sucedió hace unos días precisamente en una de las escuelas cristianas. Lanzamos el desafío al alumnado de que empezaran a estudiar de manera seria y sistemática la palabra de Dios. Después de estas semanas hicimos ¿cómo se podría decir? Una dinámica, ¿verdad?, para sondear cómo les ha ido con este desafío. Muchos alumnos expresaron que lo tomaron, pero después de indagar y platicar más con ellos nos dimos cuenta que hay una necesidad también por parte del humano de querer hacer o querer obligar a la Biblia que diga lo que yo quiero que diga para que se ajuste a mi contexto y a mis necesidades. Y ese es un gran peligro para la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Aunque el corazón era bueno, la motivación era buena también, lamentablemente muchas veces nosotros obligamos a la Biblia a que diga lo que nosotros queremos que diga. Y hermanos, esto es la belleza de la hermenéutica, poder contar con todos los principios para poder dar una correcta interpretación. Dentro de todos los puntos que estuvimos viendo anteriormente, hablamos acerca de la importancia, ¿verdad?, porque es bueno estudiar la hermenéutica. Hablamos también algunos detalles generales en cuanto a la hermenéutica, principios que ustedes deben de tener en cuenta para poder hacer este estudio bíblico profundo. Estuvimos hablando también las características que debe de tener un buen intérprete. Bueno, hermanos, todo esto que les estoy diciendo, si se lo perdieron, en la página de YouTube de Vida Nueva para el Mundo Querétaro, ahí está el capítulo 1 para que te pongas al corriente. Y nos quedamos precisamente en las divisiones de la hermenéutica. Y vimos que hay dos divisiones principalmente: la hermenéutica general, y después encuentras la hermenéutica especial. Hermenéutica general y la hermenéutica especial. Y dentro de la clase pasada estuvimos definiendo, ahí están escritas también en sus pantallas como ayuda visual, estuvimos detallando, ¿verdad?, y dándole la definición a cada una de ellas, y les comenté que el día de hoy nos vamos a centrar específicamente en la hermenéutica general. De hecho, por temas, ¿verdad?, de toda la materia, nos vamos a especificar solamente en la hermenéutica general. Y en la siguiente filmina se van a dar cuenta que dice que existen 6 claves sencillas, pero muy importantes para la correcta hermenéutica. Estos 6 principios, hermanos, queridas hermanas, quiero que los tomen muy en cuenta.
Quiero que los atesoren en su corazón y nunca se olviden, porque básicamente es la base del edificio que le vamos a llamar el estudio bíblico. Si tú no tienes una buena base, si no tienes un fundamento firme, todo el edificio, ¿verdad?, va a carecer de una buena estructura, de una buena fortaleza y que pueda también ir en contra de toda doctrina falsa. Así que vamos a ver estos 6 principios con la ayuda de Dios. Esperamos terminar en media hora, como siempre también es el desafío. Por ahí en algunos videos intento irme muy rápido, voy a tratar de hacerlo un poco más despacio para que también pueda ser digerible toda la información. Pero mira, síguenme con mucho cuidado en esta filmina. Existen 6 claves sencillas, pero muy importantes para la correcta hermenéutica. Número 1, tienes que saber, amada iglesia, queridos hermanos, que la revelación de Dios es progresiva. Y lo ponemos como punto número 1. La revelación de Dios es progresiva, ¿verdad? A medida que la línea del tiempo se va extendiendo, efectivamente también los propósitos de Dios se van tornando, ¿te das cuenta? Se van tornando más claros y más plenos. Dios evidentemente no reveló toda su verdad a Adán o a Moisés. Mira, toma tu Biblia, vamos a ver algunos ejemplos. El primero está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Acompáñame a Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Juan 16, versículos 12 y 13. Son palabras del Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente: aún tengo muchas cosas, ¿te das cuenta? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora, les dice el Señor Jesucristo, no las podéis sobrellevar, ¿te das cuenta? Y el versículo 13 viene entonces este refuerzo del dicho que les estoy diciendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Cuántos dicen amén por esto? El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Te está hablando acerca de un conocimiento progresivo. El Espíritu Santo ilumina la verdad revelada, pero si te das cuenta, la revelación de Dios en la vida del creyente es progresiva, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, esto se hace un poco más evidente en el Antiguo Testamento, cuando el canon bíblico no había sido completo, no tenía los 66 libros que tenemos ahora, tenían por ahí algunos escritos, ¿verdad? La Torá, el Pentateuco y algunas otras fuentes, ¿verdad? Para poder estudiar y saber acerca de Dios y conocer sus atributos. Pero su revelación, hermanos, como vemos en el punto número 1, su revelación era progresiva. Por ejemplo, hablando acerca de la dieta del hombre. La dieta del hombre fue algo que fue cambiando también de manera progresiva. En un principio, ustedes se van a dar cuenta en Génesis capítulo 1, versículo 29, que Dios le da al hombre simplemente una dieta totalmente vegetariana, ¿verdad? Una dieta vegetariana. Y el hombre hasta ese momento, lo vegano, ¿verdad? Era lo único que conocían. Pero después fue cambiando la dieta del hombre. Génesis capítulo 9, versículo 3, era la dieta ya, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Agregado con carne. Ya Adán y Eva y algunos ya se podían echar su bistec, ¿verdad? Ya se podían comer su ribeye, alguna parte, ¿verdad?, de carne, ya había sido agregado dentro de la dieta. De ahí, si tú te corres a Levítico, por ejemplo, capítulo 11, versículos del 3 al 7, te vas a dar cuenta que existe una dieta con restricciones simbólicas y sanitarias. Es cuando se habla acerca de algunos animales que eran inmundos y que prácticamente eran prohibido ingerirlos en ese tiempo.
Avanza la historia bíblica y nos vamos hasta Hechos capítulo 10, versículo 15, en donde hay una dieta con restricciones de conciencia. Y por último, 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, una dieta con total libertad, ¿verdad? En donde nosotros dando gracias, ¿verdad? Y santificando los alimentos, nosotros podemos comer, bueno, de manera prudente y sabia, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo nos conviene. Podemos comer y disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado a través de la naturaleza. Entonces, hermanos, este principio tiene que quedar muy claro. La revelación de Dios es progresiva. A medida que la línea del tiempo se va extendiendo, los propósitos de Dios se van tornando más claros. Otro ejemplo puede ser dentro de la escatología. Todos los eventos que nosotros vemos escritos van ya sucediendo en nuestra actualidad. Guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, se ofrece detalles cada vez más específico conforme va pasando el tiempo. De modo que cuando nosotros nos damos cuenta de los eventos sobrenaturales, nos podemos dar cuenta también de la cronología de Dios. Ahora, como nota, esto no significa, ¿verdad?, que Dios se equivoca o que está cambiando de parecer de manera arbitraria, sino más bien que Él sabe lo más conveniente para cada uno de nosotros. Dios es eterno, Dios es un ser atemporal, Dios es un ser todopoderoso y Él únicamente conoce, ¿verdad?, este principio para cada uno de nosotros porque sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Entonces nunca te olvides, la revelación de Dios es progresiva. Esto no quiere decir, no lo malentiendan, con que se le podría agregar a lo mejor más libros al canon bíblico o podría existir otras revelaciones aparte de la palabra de Dios, no. Hebreos capítulo 1 nos dice claramente que Dios nos ha hablado por medio de profetas, por medio de ángeles, ¿verdad? Por medio de sueños, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo y por medio de su palabra. Así que bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad revelada a medida que va avanzando también el tiempo. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda clave que tú debes de tener bien en cuenta? Tú debes de conocer que a lo largo de toda la historia bíblica, tú vas a encontrar muchos pactos que Dios hizo con la humanidad, pactos que Dios hizo con el hombre. Debes de aprenderte los pactos porque te va a ayudar a poder entender en qué tiempo se estaba desarrollando, ¿verdad?, la historia bíblica. Los pactos de Dios con el hombre, dice ahí en el transcurso del tiempo, Dios y el hombre se han comprometido a través de diferentes pactos que incluyen diferentes condiciones y requerimientos. Por ejemplo, el primer pacto, pacto edénico, Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? El pacto edénico. Si tú vas a Génesis capítulo 3, entonces ya hay un pacto que le conoces como adámico, pacto edénico, pacto adámico. Después vas a encontrar otro pacto que es con Noé. Después vas a encontrar el pacto abrámico, Génesis capítulo 12 al capítulo 22, un pacto mosaico que es cuando Dios le da la ley también al pueblo por medio de su intervedor, o ¿cómo se dice? Su mediador, que era Moisés, Éxodo capítulo 20 al capítulo 24. Vas a encontrar el pacto palestino, un pacto que Dios hace también con su pueblo, con Israel. Les da entonces la tierra de Canaán, Deuteronomio capítulo 30. Vas a encontrar un pacto que es el pacto davídico. Ahí va a aparecer también en las pantallas. Pacto davídico, segunda de Samuel capítulo 7. Es este pacto que Dios hace con David, un hombre conforme a su corazón,
en donde se le promete, ¿verdad? Se le promete una casa, se le promete el trono a toda su descendencia, se le promete asimismo un reino en donde vendría también directamente el Mesías. Y después viene el pacto nuevo, Jeremías 31, ¿verdad? En adelante este pacto también es con Israel. ¿De qué habla este pacto nuevo? De la nueva mente, el nuevo corazón y el perdón de pecados que Dios iba a traer para con su pueblo. Pareciera un poquito pues largo, ¿verdad? Pero te voy a desafiar a que tú los puedas estudiar de una manera concisa, consciente y detenida. Yo estoy pasando las presentaciones, esta presentación o esta ayuda visual, yo las estoy enviando a toda la gente que me la pida. Yo se los quiero dar, ¿verdad? Para que lo puedan estudiar de manera más profunda. Acuérdate de los pactos y estudia cada uno de ellos. Ahora, vamos a definir lo que es un pacto. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos acerca de los pactos dentro del estudio bíblico? Fíjate bien, ahí está la ayuda visual también. Pacto viene del griego diateke, en donde dis o dia es igual a dos y titemi es igual a poner o a ubicar. En pocas palabras, es un contrato, ¿verdad? Es un acuerdo, es un pacto en donde se ubican dos entes, dos personas que están de acuerdo. Fíjate los diferentes pactos que puedes encontrar dentro de tu estudio bíblico, hablando de los que ya mencionamos. Pueden haber pactos entre Dios y un individuo, como lo hizo por ejemplo con Adán en el pacto edénico, entre él y un individuo. Puedes ver un pacto entre él y toda la humanidad. ¿Recuerdas el diluvio? Cuando volteó a la tierra y se dio cuenta que era mucha la maldad del hombre, y entonces envía un diluvio, pero salva una familia. Cuando la familia sale del diluvio, Dios promete, ¿verdad?, no volver a hacer esto con la humanidad. Ese es un pacto que él hizo entre él y la humanidad. Vemos pactos entre él también y la nación. Entre él una nación. ¿Cuál era esta nación? Entre él y con Israel por medio del pacto mosaico. Cuando Dios le da las tablas de la ley, ¿verdad?, los mandamientos a Moisés, y de ahí en adelante todo el pueblo hebreo tenía que vivir conforme a los principios de esa ley. La ley no era mala, la ley era para que se diera cuenta que los hebreos no eran perfectos, que no podían cumplirla en su totalidad y que entonces estarían necesitando a un mediador, a un salvador que pudiera perdonarlos. Y después implementa entonces, debido a esto, toda la parte de los sacrificios para la remisión, para cubrir los pecados. Y en último lugar puede ser entre él y una familia. ¿Cómo lo hizo? Por medio de David, prometiendo entonces, haciendo un pacto de una línea real, ¿verdad?, del trono de manera perpetua. ¿Te das cuenta qué increíble es el estudio bíblico? Qué hermoso es cuando tú te das cuenta que se estableció un pacto, y cuando tú estás estudiando el desarrollo bíblico es muy probable que tú estés todavía dentro de los pactos, dentro de tu estudio, y te ayude a poder interpretar un poquito mejor toda la parte del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta a este punto del estudio es: ¿cómo podemos diferenciar los pactos? ¿Cuántos pactos, verdad, existen o puede haber diferentes tipos de pactos? Bueno, sí, y estas se dividen en dos principalmente. Dos tipos de pactos que se diferencian entre sí. La primera es el pacto condicional y el segundo, como lo ven también ahí en sus pantallas, es el pacto incondicional. Tú vas a ver dentro de estos pactos que unos son condicionales y otros son incondicionales. Y bueno, hermanos, su definición es sumamente clara, ¿verdad? Incondicionales, ¿qué quiere decir esto? Que Dios se propone unilateralmente. Dios se propone unilateralmente, obligando a sí mismo, ¿verdad?, a llevar a cabo, ¿te diste cuenta?,
a llevar a cabo los resultados sin tomar en cuenta el fracaso humano con quien se pacta. El incondicional es cuando Dios se propone unilateralmente, obligando a sí mismo a llevar a cabo los resultados sin tomar en cuenta que el humano haga o deje de hacer, Dios lo va a cumplir. Pero por el otro lado vas a ver también los pactos condicionales, es decir, aquellos pactos que se establecen en dependencia a la aceptación o al cumplimiento humano de los términos. ¿Cuáles son estos pactos condicionales? Bueno, que Dios iba a cumplir su parte o Dios cumple su parte, pero si el ser humano también cumple con su parte. De modo que si el ser humano no cumple con su parte, entonces Dios no estaría haciendo también lo que Él propuso. Estos son los pactos condicionales. Yo te voy a mencionar uno, si tú lo quieres hacer de tarea ahí en tu casa, estudia cuáles pueden ser los pactos condicionales o incondicionales. Yo te voy a dar algunos, por ejemplo, el pacto edénico. El pacto que Dios hizo en el Edén, Génesis capítulo 1 y 2, era un pacto totalmente condicional. Era un pacto totalmente condicional. ¿Qué es lo que dijo Dios? Que el día que comieran de ese fruto, ese día ciertamente iban a morir. Ese era un pacto condicional. Si ellos no comían, entonces no morirían espiritualmente, pero si comían, entonces iban a sufrir las consecuencias. De ahí en fuera, muchos de los pactos que tú vas a ver más adelante son totalmente incondicionales. Incondicionales, excepto uno u otros dos que son condicionales, pero eso yo te quiero animar a que lo estudies de manera personal también desde tu casa. Vámonos a la tercer clave. El tercer principio que nosotros tenemos que estudiar para tener una buena hermenéutica. Espero que no se me estén perdiendo, hermanos. Espero que vayan siguiendo ahí la ayuda visual. Pero de todas maneras, si por ahí me estoy yendo rápido o no queda totalmente claro, se va a subir el video a las redes sociales para que lo puedas digerir nuevamente. Le pones pausa, ¿verdad? Te puedes ir a leer los textos bíblicos. Yo te animo mucho a que hagas este ejercicio. Bien, la tercer clave que tú debes de tener en cuenta dentro de tu interpretación bíblica dice los compromisos inmediatos y futuros de cada pacto, ¿verdad? Si en la parte 2 que tú estabas viendo, ¿verdad? En la parte segunda dentro de los pactos de Dios con el hombre, de manera simultánea, el número 3 es que tú debes de ver los compromisos inmediatos y futuros de cada pacto. Es decir, al estudiar cada pacto se hace notorio este doble aspecto. Por ejemplo, vamos a leer rápidamente el pacto edénico. Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 17. Así como pueden ser condicionales o incondicionales, estos pactos también podrían ser inmediatos o estarían hablando también de una parte a futuro, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice el pacto edénico, mas del árbol de la ciencia, ¿verdad? Del bien y del mal no comerás porque el día, ¿te das cuenta? El momento de que de él comiereis, ciertamente e inmediatamente iba a venir la consecuencia sobre sus vidas, que era el morir espiritualmente. Génesis capítulo 2, 17 me está hablando entonces de un pacto que era condicional y que era también inmediato, Pero si tú estudias Génesis capítulo 2, versículo 24, nos está hablando también de un pacto que llegara a ser de una manera escatológica o a futuro. Dice, por tanto, esta es la institución del hombre de manera mundial que después iba a implementar pasando las generaciones de generación en generación. Dice este principio o este pacto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué quiere decir esto? Que este principio no se estableció solo en el momento de Génesis y Adán y Eva.
Es un principio que tiene una duración prolongada y que se está hablando también a futuro. Toda aquella persona, seas de donde seas, seas de la India, seas de Asia, seas de alguna tribu, ¿verdad? Que están acostumbrados a hacer los matrimonios de algunas formas, seas de Cuba, ¿verdad? Que a lo mejor ya es fuerte y es complicado el matrimonio y muchas veces viven en la casa de sus padres por eso. La palabra de Dios manda a que si tú vas a celebrar esta institución del matrimonio, forzosamente por principio bíblico, hoy en día también, debes de dejar a tu padre y a tu madre y unirte a tu mujer, porque ahora tu familia más próxima es tu esposa o es tu esposo. Esto no quiere decir que dejas de honrar a tus padres, esto no quiere decir que dejas de escuchar sus consejos, pero sí te está hablando de una independencia total. Ahora tú eres encargado como hombre de la parte económica, tú eres encargado de tomar decisiones porque tú como varón vas a rendir cuentas delante de Dios, no tus papás ni los papás de ella, sino solamente el hombre. El cuarto principio o la cuarta clave que nosotros vamos a ver en esta noche, dentro de la interpretación, tú debes de tomar en cuenta los 7 nuevos comienzos dentro de la historia humana. Como punto número 4, ya casi vamos terminando, como punto número 4 vas a entender entonces que dentro de la historia bíblica existen 7 nuevos comienzos dentro de la historia humana, que marcan 7 épocas claras. Esto es muy importante que lo estudies, en la historia bíblica, donde algunos las conocen como dispensaciones. Las dispensaciones están claramente marcadas en todo el canon bíblico. Son nuevos comienzos, son nuevas administraciones y tipos de relación que el hombre tuvo para con Dios y Dios con el hombre. Por ejemplo, el primer comienzo, ¿verdad? Adán y Eva en el jardín del Edén. Esto lo ves Génesis 1 a Génesis 3. Tú estudias el relato bíblico y los principios eran muy especiales. Adán y Eva tenían que trabajar, ¿verdad? La tierra, pero sin dolor, sin cansancio. Tenían que nombrar a los animales, todo era hermoso. Génesis capítulo 3 caen en pecado y entonces entramos a una nueva época. Ya no era lo mismo. Ahora Adán y Eva los vemos fuera del jardín del Edén, con todas las repercusiones y consecuencias que esto tuvo para sus vidas. Ya no se podían conducir como se conducían en Génesis 1 y 3, ahora del 3 al 9 era totalmente distinto. Pero después vemos a otro nuevo comienzo. Vemos a Noé y a su familia después del diluvio, capítulo 9 al capítulo 12 de Génesis. Estás hablando de otro nuevo comienzo, de una era diferente a la que era Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora estás hablando del diluvio. En la cuarta parte, la cuarta dispensación, Abraham con el comienzo de una nueva nación. Nuestro padre Abraham, ¿verdad? El padre de multitudes, que se le cambia el nombre, ya no era Abraham, sino que era Abraham. Génesis capítulo 12 a Éxodo capítulo 20 es donde vemos todo el nacimiento de Israel, de las tribus. Toda esta historia bíblica tiene que ver única y exclusivamente con esta parte de la dispensación Abraham, con el comienzo de una nueva nación, que a veces se les da otros nombres, luego se los comparto, puede ser inocencia, conciencia, promesa, gobierno humano, ley, ¿verdad? Gracia y también el reino milenial, pero mejor se los puse así de esta manera. En la parte quinta, ¿verdad? El nuevo comienzo, Moisés con el inicio de una nueva relación con Dios por medio de la ley que Dios les dio. Éxodo capítulo 20 a Hechos 2. En sexto lugar, otro comienzo de la humanidad para con Dios, la iglesia que comenzó en Pentecostés. Ya estás hablando del Nuevo Testamento, después de Cristo, Hechos capítulo 2, en donde viene el Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes. Esto era algo totalmente nuevo como hijos de Dios, era una promesa cumplida del Señor Jesucristo dentro de su ministerio terrenal. Aquí en esta era, en la era de la iglesia, en la era de la gracia, es donde nos encontramos usted y yo. Y esto va a abarcar de Hechos capítulo 2 a Apocalipsis 19, porque entonces ahí va a entrar una nueva era.
Estás hablando acerca del reino milenial que va a iniciar con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Hablando del Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20, en donde se habla acerca de los cielos y nueva tierra también. Entonces, fíjate, qué interesante. Tú ya a la luz de estos 7 nuevos comienzos te puedes dar cuenta, mira, yo me encuentro en el número 6, la iglesia que comenzó en Pentecostés, ¿verdad? Estamos en esta era de la iglesia, de la gracia, y su término va a ser cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Y de esta manera cierro con las claves 5 y 6. Las claves 5 y 6 de nuestro estudio bíblico. Fíjate muy bien la quinta, la terminación de cada uno de estos periodos. De todos los periodos que vimos anteriormente, de los 7 dispensaciones, todas terminan con un juicio divino. Todas terminan con un fracaso por medio del hombre. No lograron hacer lo que Dios les mandó. Fracasan, ¿verdad? Y entonces Dios en su poder, en su soberanía, se manifiesta, ¿verdad? Se ve obligado a derramar sus juicios al final de cada periodo como manifestación de su justicia. Eso lo vas a ver presente también en cada una de las épocas. Dios se manifiesta con juicios, ¿verdad? Al final de cada periodo como manifestación de su justicia. ¿Cómo va a terminar, por ejemplo, nuestra época? Viene Cristo en su segunda venida y entonces viene el juicio de Dios por medio de la tribulación y la gran tribulación. Ese es el juicio de Dios. Y después viene otro nuevo comienzo, es decir, la intervención de Dios por medio de su gracia. Y en la última parte, en la sexta clave, los pactos tienen su total cumplimiento en Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo, el Hijo de Dios, el que tiene el poder, ¿verdad? Fíjate, todos los pactos señalan anticipadamente, esto es bien lindo, hacia la persona del Señor Jesucristo. Solamente Cristo es el que se cumple, ¿verdad? Se cumplen las promesas y quedan satisfechas todas las demandas de Dios. Como Cristo mismo decía en su ministerio terrenal, yo no vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Yo no hablo mis propias palabras, sino que yo hablo lo que Dios me diga que hable, ¿verdad? Él no cayó en tentación siendo un ser perfecto, sino que decía, porque escrito está. Él decía que no se haga mi voluntad, Dios, sino que se haga la tuya, y tomó de esa copa, ¿verdad?, del sufrimiento, sufrió una muerte y muerte de cruz. Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Hermanos, y así acabamos entonces las 6 claves, ¿verdad?, que tú debes de tomar en cuenta para una correcta interpretación. Medítenlas, repásenlas y que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos para el siguiente capítulo.